Resolución de geometría. Un problema con demasiados datos. Si nos piden el área de la región sombreada, simplemente el área de esa región es la suma de las bases, que observarán que es 6, multiplicado por la altura que es dato, viene a ser 12, entre 2. Qué sencillo, mi querido alumno. La respuesta es, obviamente, 36 unidades cuadradas. En el problema 62 nos mencionan una parábola y al cuadrado igual 8x cuya gráfica es la siguiente. Se nota que el origen de las coordenadas es el vértice y que el parámetro es 2 positivo. Por eso esa localización, aquí está el vértice y aquí está el foco. También es dato la localización del punto P, que se mueve de manera tal que la distancia de ese punto hasta el vértice es el doble de la distancia al foco. O al revés, la distancia al foco es la mitad de la distancia al vértice. Por eso planteamos la siguiente igualdad. Aplicando fórmulas de distancia, esta distancia de aquí, que se calcula con esta expresión, es el doble de la otra. De allí, eliminando los cuadrados, observamos esta expresión cuadrática que aquí la estamos ordenando. Y obtenemos esta circunferencia que no era necesario que nos la diga. Ahí está. De allí, simplificando el 3 para que tenga la forma general de la circunferencia, obtenemos la siguiente ecuación, descubriendo que la abscisa que necesitamos del centro, aquí saben ustedes que está el menos 2h. Significa eso entonces que h será, la abscisa del centro obviamente, 8 tercios. Listo. De igual manera, con el término independiente calculamos el radio de esa circunferencia, haciendo unos cálculos sencillos, 64 novenos menos 48 novenos es 4 tercios. Listo. En la situación nos están preguntando que calculemos la suma de la abscisa del centro con dicho radio. 8 más 4, 12 tercios, y la respuesta a esta pregunta es simple y llanamente 4. Problema 66. Se menciona una recta que corta al eje X en el punto A, la parte positiva del punto A, por eso A está aquí. Eso significa que la abscisa será un valor X, supongamos, pero la ordenada a 0. También corta al eje Y por la parte negativa. Eso significa que la abscisa será 0 y la ordenada será una cantidad Y. Además nos indican que los segmentos AP y AB están en la proporción de 2 a 5. Si desean le ponen una letrita. Bueno, sencillísimo, con eso calculamos las coordenadas de uno de los puntos y ya tenemos la ecuación, porque tenemos un punto arriba, nos faltaría un punto más. Entonces, aplicando esa propiedad que todos ustedes conocen, esta abscisa X se calcula de la siguiente manera. Las razones, o la razón está formada con 2 y 5, acá ponemos la suma, 7. Luego, el 5 multiplica al 28 quintos, será 28. Y el 2 multiplicará al 0 y ese es 0. Y de ahí obtenemos que X es 4. Por lo tanto, el punto A tiene como coordenadas 4,0. Listo. Ya tenemos 2 puntos, entonces ya se puede calcular la ecuación de esa recta. La pendiente rápidamente, a ver, vamos a ver. 6 quintos menos 0, 6 quintos. 28 quintos menos 20 quintos es 8 quintos. 6 entre 8, 3 cuartos. Listo. Y como usted observará, la única alternativa donde se muestra esa pendiente es 3x menos 4y menos 12. ¿Para qué va a trabajar mi querido alumno? Respuesta, la letra D. Un clásico problema de relaciones métricas en la circunferencia. Datos del enunciado. Bueno, que estos ángulos son rectos, que están colocados ahí. Este es el diámetro, este es una tangente. El valor de esa tangente, nt, es ese número irracional un poquito feo, pero fácil de simplificar. Otro dato importante es el arco. El arco AD es pi tercios, radianes, o sea, 60 grados. Eso significa, por cuerdas notables, que si este arco mide 60 grados, esto de acá equivale al radio, por si acaso. Y obviamente el otro será el radio por raíz de 3. Como este es el centro, acá es radio, acá es radio. Un triángulo notable bastante conocido. Y lo que nos están pidiendo calcular es la longitud del segmento UA. Bueno, en esta figura este es un rectángulo. Significa que esta distancia de acá, que es la que nos piden calcular, va a ser la misma de acá. Listo. Aplicamos la relación métrica, el teorema de la tangente. Simplemente, el cuadrado de esa tangente, que ahora vendría a ser, por acá abajito, simplemente 25 más 5 raíz de 3 por R, y ya no tiene raíz porque ya fue elevado al cuadrado, debe ser igual a la parte externa de la secante, que viene a ser X, multiplicado por el total de la secante, que viene a ser X más R raíz de 3. Listo, problema terminado. Repetimos lo que está aquí, intentando formar una analogía algebraica. X por X, X al cuadrado. Y acá tenemos X multiplicado, ordenado bonito, por raíz de 3 y multiplicado por R. Mire usted la analogía, mi querido alumno. Mire usted por acá. ¿Se da cuenta? Mire usted esto de acá. Listo. Entonces, por simple observación, tenemos que X es 5. Geometría del espacio. Un problemita sencillo de esferas, que inclusive no hace falta dibujar, pero vamos a hacerlo. Tiene que ver mucho con la lectura. Dos esferas de bronce se funden para obtener una tercera. Miren el dibujito. Las áreas de dichas esferas son, saben que el área es 4 radio al cuadrado por pi. Bueno, dice que uno mide 64 pi al cuadrado. Entre 4 sería 16. Significa que el primer radio de esta primera circunferencia, la más pequeñita, será 4, pues 4a, simplemente. ¿Sí o no? Listo. De la otra es 324. Entre 4 sería 81, por lo tanto, el radio 2 de esta segunda esferita será raíz de 9, 9a. Listo.
Cuando se fusionan estas dos en una tercera, este, lo que se mantiene es el volumen, no las áreas. O sea, el área de esta tercera esfera no es igual a la suma de las áreas. Es el volumen el que es igual. Entonces, calculemos los volúmenes. A ver, de la primera, de la más pequeñita. Saben ustedes que el volumen es los 4 tercios del radio al cubo. En este caso será 4 por 4 por 4, que viene a ser 64. 64 a cubo, obviamente, ¿no? 64, voy a poner la pi como se acostumbre siempre. Y la a, que es una constante que se ha puesto al cubo. De igual manera, el otro volumen estará dado por lo mismo, 4 tercios del radio al cubo, 9 por 9 por 9, 729. 729, ponemos pi para que se parezca al otro, y el número a elevado al cubo. Y si sumamos esto, tenemos el volumen total, el volumen 3, digamos. Ya que para que se mantenga el formato es 4 tercios también, ahí está. De la suma de esa cantidad va a ser 793, se mantiene pi, se mantiene a al cubo. Listo. Pero no nos piden eso, nos piden el área. Entonces calculemos el radio, necesitamos el radio, un radio R la vamos a poner en mayúscula. Y para hacer eso, simplemente aquí vamos a hacer equivalencia. Usted sabe que el volumen es 4 tercios del radio al cubo por pi. Haciendo una comparación visual de esos datos, se obtiene que el radio, ese radio grande, viene a ser un número bien feíto, raíz cúbica de justamente ese número, ¿no? 793. Todo eso multiplicado, obviamente por A también, porque está al cubo, la raíz cúbica de A cubo está. Listo, ahí tenemos el radio. Entonces con eso calculamos el área. Entonces acá vamos a tener una respuesta que está... Ya no tendrían que hacer nada, porque esa cantidad que usted ve solamente la tiene la alternativa D. Ya tenemos la respuesta. Pero coloquémosla. El área es 4 veces pi y el cuadrado de ese radio. Bueno, le vamos al cuadrado A para que se ordene y le vamos al cuadrado ese número, que es la raíz cúbica de 793 elevado al cuadrado. Respuesta a ese problema. Problema 69, también de geometría del espacio. Un prisma triangular recto tiene como base un triángulo rectángulo de catetos 6 y 8. Obviamente la hipotenusa será 10. Triángulo notable. La altura del prisma mide 10. Puede ser por acá o por acá. La diferencia entre el valor numérico del área total y del volumen es, eso nos pide, la diferencia numérica entre área total y volumen. A ver, hagamos esos cálculos rápidamente. El área de la base, 6 por 8, 48, la mitad, 24. El de abajo igualito. El área lateral de este prisma es el perímetro de la base, que es 6 más 8, 14 más 10, 24 por 10, 240. Entonces de allí tenemos rápidamente que el área total es esa suma, pues 240 más 48, 288 numéricamente. El volumen es mucho más fácil, es el área que ya tenemos, que es 24, por 10, que es la altura, 240. Miren lo que nos piden. La diferencia, obviamente, es 48. Respuesta, la letra D. Problema 70 es otro que se puede resolver solo leyendo. Sin embargo, acá hay un dibujito. Hablan de un octógono regular, donde todos saben que su ángulo interior mide 135 grados. E internamente, con el lado común AB, un hexágono interior, donde ustedes saben que el ángulo mide 120 grados. Y nos piden que calculemos el ángulo que forman un lado del hexágono y otro lado del octágono. O sea, el ángulo PBC, que en realidad está por la derecha, pero por regularidad es el mismo que está a la izquierda. Y obviamente es la diferencia de esos valores, que viene a ser, con bastante simpleza, 15 grados, correspondiente a la respuesta E.